Ahora sí, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, gracias. Bien, me llamo Augusto Piñero y seré el presentador de hoy. Estamos aquí para más un webinar de Fato Consultoría, hoy hablando sobre el tema de pruebas exploratorias. Antes de empezar, gustaría de darles orientaciones iniciales. Para que dé preferencia al uso de una conexión de banda ancha, este evento tendrá una duración de aproximadamente 55 minutos de presentación y más uns 5 minutos para finales para preguntas. Puedes enviar tus preguntas por el chat durante la presentación que voy a responderlas al final. Usa el chat solo para los asuntos del webinar. Para aquellos que poseen certificación PMP, el webinar otorga un crédito de un PDU. El certificado de participación será enviado por email y la grabación y el material de este webinar serán publicados posteriormente en nuestra página web y redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook y LinkedIn. Estoy hablando de Brasil, no soy nativo, entonces si no comprende algún término o algo de mi charla, quiero que escriban para mí para que mis colegas puedan me ayudar a responderlos. ¿Sí? Nuestra empresa es una consultoría. Empezamos como un proveedor de software. A lo largo del tiempo vamos cambiando nuestra actuación y hoy trabajamos con requerimientos, estimaciones, análisis de productividad, apoyamos trabajos en la gobernanza de TI, también en la cuantificación y medición de software. Dos de nuestros socios escribieron los libros de análisis de punto de función. Este libro de análisis de puntos de función no está traducido al español todavía, pero es el libro más vendido en lengua portuguesa. Y este libro de ingeniería de requerimientos, creo que el link para Amazon ya está ahí en el chat. Sí. Bien. La agenda de hoy, empezaré con una contextualización que es necesaria, explicando diferentes técnicas de pruebas y sus características, y también hacer un posicionamiento entre papeles. Después voy a evoluir para las alternativas para la realización de este trabajo. Por un lado, hay la alternativa de hacer las pruebas basadas en elaboración y ejecución de rutas de pruebas. Y por otro lado, que será el tema de este webinar, el análisis exploratorios. Después sigo para presentarles heurísticas o tips de cómo realizar estas pruebas exploratorias. Presentaré un poco del proceso, del proceso, cómo se estructura este tipo de análisis, y cerraré con algunas conclusiones. Sí. Para empezar, es importante saber que este tema de pruebas de software, que hay diferentes niveles, tipos y
técnicas de pruebas. Para diferentes niveles de pruebas, es necesario usar diferentes abordajes. Entonces, para cada momento del ciclo de vida de un determinado software, se debe utilizar diferentes abordajes, lo que incluye técnicas, herramientas y personas. El enfoque de la presentación de hoy será en una técnica específica de una categoría llamada de técnica de pruebas basadas en experiencia. Para hacer una contextualización, es importante saber cuáles son las diferencias de, por ejemplo, técnicas de pruebas de caja blanca, de técnicas de pruebas de caja negra, de técnicas de pruebas basadas en la experiencia. Las técnicas de pruebas de caja negra, las condiciones, los casos de pruebas y los datos son derivados de requisitos, especificaciones, casos de uso y historias de usuario. El enfoque está en el comportamiento del sistema, como una unidad de procesamiento, ¿sí? Inserto un dado, el sistema hace un procesamiento y voy a verificar el resultado procesado por una funcionalidad. Entonces, este es el enfoque de las pruebas de caja negra, el comportamiento del sistema. Las pruebas de caja blanca, por otro lado, evalúan aspectos internos del software. Entonces, las condiciones, los casos de pruebas, los datos son derivados de elementos de la arquitectura del software, como código fuente, detalles del proyecto o cualquier otra fuente relacionada a estructura del software. Sin embargo, las técnicas de pruebas basadas en experiencias son un poco diferentes porque las condiciones, los casos de pruebas y los datos son derivados de conocimiento y experiencia de testers, desarrolladores, usuarios y otras partes interesadas. Entonces, son las diferencias básicas de este tipo de estos tres tipos de técnicas. Ahora una contextualización acerca de los papeles, del posicionamiento entre papeles. Primero voy a hablar sobre el posicionamiento, que es el papel del desarrollador. Su trabajo es transformar especificación o necesidad en código fuente y hace esto a través de la codificación de programas, componentes, pantallas, consultas. Pero no se restringe a esto, es necesario también que haga la verificación o la validación si lo que fue construido funciona. No es algo como está listo, solo falta probar. Entonces, el desarrollador también es responsable por una parte de las pruebas de software. Algunos tipos de pruebas que son realizadas por los desarrolladores son categorizadas en tipos, por ejemplo, como funcional y no funcional, utilizando técnica caja blanca para evaluar aspectos internos del software o caja negra para evaluar si el comportamiento del software está como fue especificado. También puede ser
las pruebas de unidad, cuando se isola una pequeña porción, una pequeña porción del software para una evaluación, si aquella pequeña porción funciona. O para integración, cuando va a hacer una verificación, una validación, si la funcionalidad que desarrolló, cómo se comporta la integrar con otras. Solo un minuto, por favor. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, só una verificación, porque algunas personas están diciendo que está un poco entrecortado. Sí, sí, bien. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ah, bien, ok. Entonces vamos a seguir. Sí. Entonces, también hay sobre el posicionamiento de los papeles, existen las pruebas que son realizadas por el usuario solicitante. Entonces, realizan pruebas de aceptación con los siguientes objetivos: establecer confianza en la calidad del sistema como un todo, para validar que el sistema está completo y funciona como esperado, para verificar si el comportamiento es el especificado o deseado. No compreendan no, especificación con documentación, pero como una idea de deseo, lo que se desea sobre el software. ¿Cómo se realiza esto? Algunas formas más comunes, como pruebas de aceptación del usuario, creo que todos la conocen. Otra, como pruebas de aceptación operacional. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, pruebas que son realizadas en la instalación, desinstalación, actualización del software, verificación de problemas de seguridad, pruebas de rendimiento o pruebas relacionadas a procesos de backup and restore, cosas así. También puede hacer este usuario solicitando y puede hacer las pruebas de aceptación contractual o regulatoria, por ejemplo, cuando un software es desarrollado para atender una especificación como uma conformidade legal ou um contrato, por exemplo. E também as pruebas alfa e beta. As pruebas alfa, neste caso, as pruebas são realizadas normalmente por um equipo diferente do equipo que desenvolveu o software, pero são clientes em potencial ubicados dentro da organização. Las pruebas beta, creo que sea un término más común. Son clientes en potencial, pero están ubicados fuera de la organización. Creo que algunos de ustedes ya deben ter si utilizado algún software como un beta tester o algo así.
Entonces, hablando de las alternativas para realizar las pruebas de aceptación, vamos a dar destaques a dos tipos. Un tipo más conocido, basado en la elaboración y ejecución de rutas. Entonces, se hace eso como si fuera un trabajo casi que secuencial. En un primer momento, hacemos un análisis para identificar qué vamos a validar. En un segundo momento, hacemos un modelado para verificar cómo vamos a hacer la validación. Después, implementamos. En este momento, preparamos el ambiente, herramientas y cosas de tipo, los datos. Y por último, hacemos la ejecución. Y entonces, en el momento de la ejecución, repetimos las pruebas, registramos, comunicamos efectos y cosas así. Y por último, hacemos una conclusión preparando un reporte de las pruebas. Este es un abordaje más tradicional, creo que sea más conocida de todos. Lo que voy a hablar a seguir será un abordaje de análisis exploratorio. Entonces, solo una definición, que son pruebas exploratorias. Son una técnica de prueba de software donde casos de pruebas no son creados anticipadamente. El foco o el enfoque de la prueba exploratoria es más invalidar como una actividad de reflexión y crítica. Entonces, tenemos de un lado el enfoque de testing o de pruebas basadas en scripts o rutas. Y en este abordaje, las pruebas son elaboradas y después ejecutadas normalmente por personas con papeles diferentes. Una persona sea llamada, normalmente conocida como un arquitecto de pruebas, escribe, elabora todas las pruebas y después una persona, un analista de pruebas, va a ejecutar todas las pruebas y comparar los resultados esperados definidos por el arquitecto con los resultados concretos. Por otro lado, las pruebas exploratorias son un proceso simultáneo de proyecto y ejecución de pruebas, todo hecho al mismo tiempo. Entonces, es importante registrar que no es una prueba aleatoria, como una prueba ahí, ¿sí? Pero está estructurada en términos de pensamiento, si comparado a una estructura de procesos. Y esta estructura viene de las cartas de pruebas, time box, la reunión de balance. Pueden ser eh, gerenciables y puede ser enseñado a otros. En este enfoque, lo que usted hará después será determinado por lo que lo está haciendo ahora. Entonces, en un proceso donde las cosas van cambiando y a medida que va teniendo contacto con el software, va elaborando las pruebas que necesitan ser realizadas después. ¿Sí? No es un abordaje prescriptivo, o sea, no establece cómo las actividades de prueba deben ser planeadas, gerenciadas y controladas, cómo el ambiente de prueba debe ser configurado, no estabelece evaluación de riesgos,
o qué herramientas deben ser utilizadas. Cuando vamos a utilizar las pruebas exploratorias, puede ser cuando el equipo de pruebas incluye testers experimentados con bastante conocimiento en el dominio, por ejemplo. Podemos utilizar las pruebas exploratorias para probar, por ejemplo, una, una, un determinado componente que ya fuera probado por una ya fuera probado por un otro proceso por scripts, por ejemplo. Entonces, como una forma de explorar la funcionalidad. Puede utilizar también como no momento de una interacción inicial, cuando el producto de software no está totalmente listo para prueba del sistema. Entonces vamos a hacer una prueba de una parte de este software. O, por ejemplo, para un smoke test, cuando es necesario verificar de manera general si lo que fue construido, si podemos seguir con los testes más profundizados. Puede también servir como un proceso de aprendizaje para un nuevo probador, un nuevo tester. O aislar e investigar um defecto em particular. Estes são uns exemplos de quando se utilizar pruebas exploratórias. Agora, quais são os insumos utilizados para este tipo de prueba? Primeiro, a intuição, experiência. Este é o grande diferencial das pruebas exploratórias. Recórdate que eu dije que os casos de teste, os dados, se originam da experiência de los testers. Pero não se limita a isto. Se pode utilizar também modelos como diagramas de estados, workflows, casos de uso, cenários e outras coisas mais. Não há uma restrição de ser ejecutado solamente basado en la intuición del tester. Sí. Cuando se utiliza, por ejemplo, especificaciones, podemos utilizar ciertas heurísticas o una forma de resolución de problemas. Creo que aquí tenemos una clarificación que sean heurísticas. Son tips de cómo hacer determinadas pruebas. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos pruebas exploratorias, es importante que haga un cierto conocimiento. Sí, sí. Voy a hacer esto. Voy a apagar la cámara para no tenermos problemas con el audio. Sí. Entonces,
Ah, sí, de nada. Algunas heurísticas son como esta. Primera de la heurística de selección, conocida también como ningún, algún y todos. Entonces vamos a realizar testes con las funciones con diferentes niveles de permisionamiento, sin permisos, con algunas o con todos los permisos. Es mucho común eh, hacer pruebas de software, por ejemplo, solamente como un usuario con muchos permisos, o como un usuario administrador, algo así. Y cuando llevamos hacemos la implantación, después enfrentamos problemas porque no hicimos las pruebas con diferentes tipos de permisión. Un otro tipo más intuitivo sería las pruebas de como CRUD, crear, leer, actualizar, remover, o utilizando diferentes configuraciones. Este en particular es muy sencillo, pero la mayoría de las personas no hacen esto. Hacer pruebas en diferentes condiciones, como diferentes condiciones de velocidad de red, de memoria y disco disponible. Por ejemplo, las aplicaciones para smartphones con diferentes intensidades de señal, o, por ejemplo, con diferentes resoluciones de la pantalla. Creo que muchos problemas pueden ser identificados aplicando este tipo de heurística relacionada a diferentes configuraciones. Es bien sencillo, pero creo que haciendo este tipo de prueba vamos aumentar mucho el nivel de confianza del software. Una otra heurística conocida es siga los datos. Entonces, consiste en ejecutar una secuencia de acciones envolviendo datos y verificando la integridad de cada paso. Registro un determinado dato, después consulto, después reporto, después exporto, importo, actualizo, visualizo. Y a cada paso de esto vamos verificando la integridad de los datos. Aquí una heurística, un conjunto de heurísticas también conocidas como ataques de tipos de datos. Entonces, estamos trabajando con por ejemplo, registro de informaciones con tipos fechas y horas. Podemos ingresar una fecha, por ejemplo, intentar ingresar una fecha como 30 de febrero o 31 de septiembre, o horas no válidas como 9999, o diferentes formatos como esos que están ahí. Si estamos trabajando con números, ¿me escuchan bien? Sí, ¿me escuchan bien? Ah, muy bien. Sí, sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, gracias. Si estamos trabajando con números, podemos tentar ingresar con números muy grandes o muy pequeños. Notación científica, por ejemplo. Números negativos donde no serían permitidos. Si estamos ingresando nombre de archivos o caminos, por ejemplo, podemos intentar ingresar un nombre largo con más que 200
55 caracteres. O ingresar con nombres con caracteres especiales, por ejemplo, con espacio y otros más. Si vamos a ingresar con strings, podemos intentar ingresar com strings longas, caracteres acentuados ou caracteres com delimitadores, por exemplo. Aqui vou trazer um exemplo de um caso que passou comigo. Estava haciendo um trabalho de pruebas com um determinado software e nessa pantalla poderia ingressar com um nome de um item, um tipo, outro tipo, fazer algumas seleções e, por fim, ingressar com uma quantidade. Então, insertei um número muito grande com notação científica e quando intentei fazer a gravação, o sistema apresentou um mensagem de error, como está aí, undefined property. Este es un ejemplo sencillo, pero real. Un otro ejemplo, límites en archivos o campos. En este caso, ¿qué pasó? Estaba haciendo un registro de un nombre de una empresa. Nombre de una empresa. En este caso, había un límite de tamaño del campo, 200 caracteres. Pero la funcionalidad de registro, de cambio y de consulta se pasó ok, sin ningún problema. El sistema permitió el registro de la información con los 200 caracteres. ¿Sí? Perfecto. Pero percibí que un determinado registro con una cantidad muy grande de caracteres. En este caso, había un componente del tipo combo box que presentaba los nombres de las empresas registradas en la pantalla anterior. ¿Sí? En este caso, percibí que el aumento en el contenido provocó la redimensión del componente combo box, haciendo con que ciertas pantallas dejasen de presentar algunos componentes. Entonces, en este caso aquí, debería aparecer un menú con varios botones, pero no fue presentado exactamente porque pasó un deslocamento, né? No sé cómo se dice eso perfectamente en español, pero creo que desplazamiento. Gracias. Sí. Entonces, en este caso, se puede percibir esto. Debería haber un tratamiento para la cantidad de datos que van a ser presentados en este componente. Lo correcto sería esto, como en esta pantalla aquí, para ver los componentes, tuve que reducir el zoom para 90%. Entonces, foi um erro que pude perceber aplicando las heurísticas
de ataque de datos. Podemos também aplicar heurísticas conhecidas como prueba web, que são três características, três grupos básicos: navegação, modificação de preferências e entrada de dados. La navegação, por exemplo, quando pressionamos o botão volver, deveria prestar atenção a mensagens como página expirada ou a transações publicadas em duplicidade. É muito comum este tipo de comportamento em aplicações onde se exige um nível de segurança maior, como em sistemas bancários. Então, normalmente, quando se pressiona o botão volver, é apresentada a mensagem página expirada e depois não conseguimos mais fazer nada. Outro teste, uma outra prueba de atualização da página. Então, em meio de um registro de informações, vamos fazer uma atualização da página ou cambiar parâmetros del URL ou abrir a mesma página em múltiplas instâncias do browser. Outras pruebas podem ser realizadas, como, por exemplo, desactivação do JavaScript, desativar os cookies, cambiar parâmetros de segurança do browser, redefinir o tamanho da pantalla, ou cambiar o tamanho das fuentes. São pruebas que podem ser realizadas relacionadas à entrada de dados. Por exemplo, fazer um intento de insertar código HTML ou JavaScript. Ou, por exemplo, tentar insertar uma quantidade muito grande de caracteres em campos que são do tipo texto. Essas são algumas das heurísticas mais conhecidas. Bien, relacionada al proceso de las pruebas exploratorias, primero vamos a hablar rápidamente sobre la estructura de clasificación de defectos. Es muy interesante que haga una clasificación, una definición acerca de las categorías de tipos de falla encontradas em projetos. Por exemplo, neste caso aqui, vamos fazer uma categorização de tipos de erro. Por exemplo, se é um erro ou se é uma sugerência de melhora. Análisis de la causa raiz e coisas assim. Acerca do processo, podemos falar também sobre as cartas de teste. As cartas de teste, ou as cartas de prueba, elas deveriam sugerir como validar o que necessita ser verificado. Aqui eu trago um exemplo. Aqui temos um exemplo de uma carta de pruebas ou uma carta de testes.
Entonces, es necesario identificar en esta carta, definir la cobertura, por ejemplo, en un determinado sistema, voy a cubrir dos áreas, una que llamo de medición y otra que llamo de divergencia. Voy a registrar la fecha y hora de inicio, nombre del testador o del tester, la duración. Puedo hacer también las notas del test, registrar los bugs encontrados y también sugestiones de mejora. Relacionado al Timebox, este método incluye un par de testers trabajando en conjunto por no menos que 90 minutos. Este Timebox lo ideal es que no haga una interrupción y no haga interrupción. Este timebox puede ser prorrogado por más 45 minutos o menos 45 minutos. Es importante durante este tiempo registrar y monitorar cobertura de prueba, riesgos, log de ejecución y cuestiones, notas y cuestiones resolvidas. Al final vamos a hacer una revisión de los resultados con la evaluación de los efectos. Es un momento para el aprendizaje a partir de las pruebas y hacer un análisis de cobertura para determinar, por ejemplo, si necesitamos ampliar la cobertura de un determinado punto del software. Después, una reunión de balance, que es básicamente una compilación de los resultados, una comparación de esos resultados con que fue registrado anteriormente y un momento para verificar si es necesario alguna prueba adicional. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las pruebas exploratorias? Las ventajas, creo que amplía la creatividad, la adaptación e intuición, aumenta el chance de encontrar bugs en un periodo más corto de tiempo y el tester es libre para explorar nuevas áreas una vez que no está preso a una ruta. Y además es más divertido que una prueba baseada en rutas. ¿Cuáles son las desventajas? Depende de las habilidades de pruebas y conocimiento del tester. Y cuando no hay un tester con gran conocimiento del dominio, no hay garantía absoluta de que los bugs más importantes fueran encontrados. Por último, vamos a hablar un poquito sobre herramienta. Como dije anteriormente, este método, este abordaje no estabelece una herramienta o como no define una herramienta, pero recomienda que el tester mantenga un bloque de notas durante la exploración como si fuera un diario.
Puede utilizar herramientas de grabación de acciones como Camtasia, por ejemplo, o Capture de la Microsoft. Y hay también una herramienta que creo que sea bastante útil para este trabajo, conocida como Test and Feedback de la Microsoft. Es un plugin para el Chrome. Y en este se puede utilizar aislado o conectado con Azure. Entonces puede registrar los bugs, hacer copias de, de la pantalla, tomar algunas notas, eh, puede registrar. Lo interesante que es cuando se registra un bug, si estás conectado con Azure, eh, en el momento que estás escribiendo el texto que describe el bug, el sistema ya va verificando si hay algún otro con un texto parecido con este, un texto similar. Entonces, es una herramienta bien interesante. Entonces, si puede hacer un reporte de su sesión de los testes de las pruebas exploratorias. Então, unas consideraciones finales. eh, Creo que lo importante es dejar claro que los humanos verifican situaciones más sutiles que las pruebas automatizadas. Por ejemplo, un campo editable y un formulario que debería ser somente lectura, o se percibe que un disco entró en operación cuando el software no accesaría el disco, un valor desplazado en una consulta o informe. Entonces, son algunas ventajas de utilización de las pruebas exploratorias. Creo que es también una oportunidad para el tester elaborar cuestiones más profundas sobre la utilización del software, al paso que si solamente sigue una ruta eh, que va a tener como resultado solamente una comparación de valores, si lo que debería ser presentado fue presentado. Pero nas pruebas exploratorias es un momento interesante para tener una experiencia y un análisis más crítico acerca del software que está siendo aprobado. Sí. Y como Fato puede ayudarte. Eh, Nosotros estamos ubicados en Brasil, pero atendemos clientes en toda América Latina. Estamos con una propuesta de un centro de certificación de calidad. Y para esto podemos hacer instalación, configuración, preparación de herramientas, automatización del proceso de inspección y pruebas, mentoría de los involucrados en el proceso, desarrollo de pruebas como un proyecto y también una operación de outsourcing. Si interesa, envíenos una consulta para el email contacto @fato.com o .com.br. Voy a enviar una encuesta ahora.
Eh, Lembrando que esta presentación fue grabada y será, vamos a compartir y vamos a publicar en nuestro canal en YouTube. Eh, Vi que algunas personas eh, comentaron sobre problemas de comunicación, pero vamos a ver cómo va a estar la grabación. Déjame responder algunas preguntas. Eh, el enlace del plugin, solo un minuto que puedo ir compartir con ustedes. ¿Puedo intentar esto? Creo que este sea mejor. Ah, aquí. O este. ¿Sí? Voy a buscar otras preguntas. Eh, sí, una pregunta sobre de una persona llamada Norbert. En este tipo de pruebas, ¿cómo se hace el análisis de cobertura? Mira, este, en este tipo de prueba eh, se puede hacer, por ejemplo, cuando está elaborando la carta de prueba, se definir los módulos o las partes del software que va a analizar y qué cobertura va a tener de este. Una otra pregunta sobre qué tan factible sería realizar pruebas exploratorias en Scrum. Mira, este, este tipo de prueba no se restringe a un tipo de proceso de desarrollo o otro tipo de proceso de desarrollo. Se puede utilizar eh, pruebas exploratorias en ciertas condiciones como las que expliqué, por ejemplo, eh, no tiene todavía el software completamente listo, entonces eh, es necesario dar al usuario, por ejemplo, una parte del software para que él pueda eh, evaluar y tener una experiencia con esos softwares. Puede empregar eh, las pruebas exploratorias en este tipo de caso. Eh, Creo que se puede utilizar en Scrum sin ningún problema. Eh, es una alternativa a los eh, a un abordaje de elaboración y ejecución de rutas. Entonces, eh, se puede obtener ventajas con esto cuando no está preso en un conjunto de instrucciones que tiene que seguir una después de otra. Entonces, en este caso, creo que se puede utilizar dentro de Scrum o dentro de otro tipo de proceso, por ejemplo, em Waterfall ou coisas assim.
Una pregunta fue hecha también, ¿en qué momento se hace esta carta, la carta de pruebas? Eh, la carta de pruebas es un documento que va a ser utilizado, ah, va a ser utilizado durante la ejecución de las pruebas. Entonces, una parte de este documento va a ser elaborado, vamos a registrar solamente eh, la cobertura, a estrategia que vamos a seguir, quién son los testers y cosas así. Y vamos tomando notas a medida que el trabajo va se desarrollando. Sim, pergunta se deve apresentar um informe de provas exploratórias. Eh, sí, se puede hacer esto en la reunión de balance. La misma forma que se haría con un, cuando se elabora rutas, por ejemplo. Al final, hay necesidad de hacer una compilación, un resumen de todo lo que fue realizado en essas provas para apresentar, por exemplo, para uma gerência, uma diretoria, coisas assim. Então, é basicamente uma compilação, vai buscar um pouco de que foi registrado em cada carta para fazer uma compilação e um informe para dar ciência a outros. Bien, eh, vamos a cerrar por aquí. Voy a cerrar la votación de la encuesta. Déjame volver para la presentación ahora. Gostaria de convidá-los para que participem do nosso próximo webinar. La medición funcional de proyectos ágiles. En el día 13 de abril de 2020, a las 13 horas, hora de México, o 14 horas, hora de Colombia y Perú, o 20 horas, hora de España. Voy, déjame ver si otra persona de mi equipo tiene el link para poner aquí. Estrella, ¿puede compartir este link con nuestros amigos? Sí, sí, está ahí, está ahí. El link para la próxima presentación. Espero que en este corto tiempo tengan aprovechado y que este material sirva para este comienzo de cuando vamos en esta oportunidad de conocemos ahí las pruebas exploratorias. Tengan todos una buena semana. Hasta la próxima.